Esta práctica no se limitó únicamente a Abraham, se transmitió de generación en generación. También encontramos a Jacob, el nieto de Abraham, quien en Génesis 28:22 hizo una promesa a Dios: «Y de todo lo que me des, te daré el diezmo». Esto demuestra que tanto Abraham como Jacob no solo diezmaban de los productos agrícolas o del ganado que poseían, sino de todas sus pertenencias. Podríamos considerar que aquí se encuentra el origen de la idea de diezmar con bienes más allá de lo agrícola, como el dinero, una práctica que aún se lleva a cabo en la actualidad. Más adelante, en la Torá, la ley que aparece en los 5 primeros libros de la Biblia, se establecen varios mandamientos para Israel relacionados con el diezmo. Sin embargo, estos preceptos se enfocan específicamente en el diezmo de la cosecha y de los animales. Es importante notar que no existe un mandato explícito en estos textos que hable directamente sobre diezmar el dinero, al menos no de manera literal o escrita de forma clara. Y me gustaría hacerte un poco de orden de todos los diezmos que están recordados en la Torá. He intentado simplificar esta parte, pero no es tan simple. Hay diferentes diezmos que se dan, me gustaría explicar todos porque también estos te van a explicar después el sentido del diezmo. Quizás la parte más importante donde vemos los diezmos es en el libro de Números, capítulo 18, donde están los diferentes diezmos. Lo primero que aparece ahí en el capítulo 18 son las diferentes ofrendas o teruma. Esa es una ofrenda que los agrícolas israelitas que vivían en la tierra de Israel, porque solo en la tierra de Israel está escrito literalmente que se daban estas ofrendas, y no en los diferentes exilios. Por ejemplo, cuando exiliaron a Babilonia, los israelitas no daban en Babilonia ofrendas, porque las ofrendas son solo dadas en la tierra de Israel, y éstas se daban a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellas eran de alguna manera las personas que servían al resto del pueblo espiritualmente hablando. Si vemos allí, en el libro de los Números Bamidbar, en Hebreo 18:8 al 20, vamos a ver diferentes ofrendas. Por ejemplo, ahí está escrito: dijo el Eterno a Aarón: he aquí yo también te he dado el cuidado de mis ofrendas. En este capítulo 18, desde el verso 11 aproximadamente 12 en adelante, vemos que la terumá, la ofrenda, era algo muy puro, y ahí dice que de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán al Eterno, serán tuyas, y toda persona que esté pura, limpia en tu casa, podrá comer de ellas. Así pues, de todo lo que se tenía, lo primero, un poquito se daba al Cohen, al sacerdote, pero esto no era un diezmo. Hay quien dice que era una 50ª parte, o una 40ª, o una 60, según si daban mucho, poco o intermedio. Luego los sacerdotes también tenían parte en los diferentes sacrificios que se sacrificaban y sobraba carne. Ellos se los podían comer en la redención de primogénitos, animales y algunas cosas más. Es lógico, los sacerdotes no trabajan porque se dedican a las necesidades espirituales de todo el pueblo, por eso es que de algo tienen que vivir, pues viven de todas esas ofrendas. Aparte de esas ofrendas, tenemos después el primer diezmo. Es el diezmo que el agricultor tiene que dar ¿a quién? A los levitas. Lo encontramos en este mismo capítulo 18, del 21 al 24, y se llama en Israel Maser Rishon, primer diezmo, es el que primero aparece de alguna manera. Luego tenemos algo que se llama la ofrenda del Maser o Terumat Beiser. Esta la vas a encontrar del verso 25 al 32, que eran las ofrendas que los levitas daban a los sacerdotes. Es decir, Israel dio el diezmo de su producción agrícola al levita. El levita dio el diezmo de lo que le dio Israel al sacerdote. Eso es lo que se llama Trumat Maser. Se da una ofrenda del Maser, del diezmo que recibieron. ¿Por qué? Porque los levitas también servían al pueblo de diferentes maneras,
pero no en un nivel de entrega tan grande como lo hacían los sacerdotes. Así que ya tenemos 3 diezmos u ofrendas. La primera son las ofrendas a los sacerdotes, el segundo es el primer diezmo que se daba a los levitas y el tercero es el diezmo que el levita le daba al sacerdote. Luego tenemos el segundo diezmo, el libro de los Números, en el capítulo 14. Allí dice que hay un diezmo que hay que comerlo en Jerusalén, por ser muy santo, o redimirlo con dinero. Es decir, yo digo, la santidad de estas frutas que acabo de recoger se va a pasar en este dinero y ahora el fruto ya se puede comer. Pero el dinero es santo y queda consagrado para traerlo a Jerusalén, gastar ese dinero en Jerusalén y comer allí. O sea, es otro diezmo porque no se da al levita, es un diezmo que uno se lo tiene que comer en Jerusalén. Por eso le llamaron a este cuarto diezmo que vemos el segundo diezmo. El primero es el que se da el levita, el segundo es el que se lleva a Jerusalén. Y también había otro diezmo que lo puedes ver en el libro de Deuteronomio 14, 28, 29, donde cada 3 años después del año sabático se daba diezmo a los pobres. Así pues, ya tenemos otro diezmo más. Por si fuera poco, también hay el diezmo de los animales, y esto lo vemos en el libro de Levítico 27, 32, donde dice, y todo diezmo de vacas y ovejas. Pero con todo esto, tantos diezmos que había, no vemos ninguna obligación de diezmar dinero u otras posesiones que tenga la persona. Solo son productos agrícolas y animales, que bien, esa era su economía en aquel momento, pero también tenían otras posesiones y de las ganancias de otras posesiones que se vendieran, no se exige dar el diezmo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿es el diezmo de dinero una obligación? ¿Para quién? Por un lado vimos a Abraham y a Jacob dando el diezmo de todo. Por otro lado, la ley se estableció luego solo con productos agrícolas y animales, y también los agrícolas, no todos, pero no vamos a entrar aquí ahora. Pues bien, en la tradición judía hay 3 opiniones de la obligación de dar el diezmo. Y estamos en otra parte de este vídeo, como siempre. No sé si conoces a la tradición judía, pero nos destacamos por discutir por tener diferentes opiniones acerca de las cosas. Pues no es diferente con el diezmo. Hay 3 opiniones distintas sobre qué nivel de obligación tiene el diezmo de dinero, porque el agrícola y de animal ya hemos visto que es de la Torá. En eso no hay discusión. Pero lo que sí hay discusión es el diezmo de dinero es una obligación, ¿sí o no? Algunos dijeron que el diezmo de dinero sí, de diezmar el dinero que tienes, es de la Torá. Por ejemplo, uno de los que pensaron así era el Gaón de Vilna. Hay versículos bíblicos donde parece que habla de esto. Por ejemplo, en Malaquías 3:10, donde dice: «Traed todos los diezmos a la tesorería del templo y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». O también en Proverbios 3:9, donde dice: «Honrad a Dios con vuestras posesiones y con las primicias de vuestra recolecta». Igual que las primicias de vuestra recolecta, hay que diezmarlas. Las posesiones que tienes, también hay que diezmarlas. Me dirás que el versículo de Malaquías no habla del diezmo de dinero. Bueno, veremos más adelante que según, por ejemplo, el Sefer Yasidim sí habla del diezmo de dinero, porque en el tiempo de Malaquías se identifica como Esdras, en aquel tiempo no había obligación de diezmar las diferentes tierras. Pero esa es la opinión. Una opinión. Hay otras opiniones, como ya hemos dicho. Segunda opinión, no es una obligación de la Torá, pero es una obligación rabínica, se añadió más tarde, inspirada en el verdadero diezmo, que es el diezmo de la Torá, que es el agrícola y el animal. Así piensan, por ejemplo, Rabbi Jacob Alevi Lonil, conocido como Maharil. O tercera opinión, no es una obligación,
ni siquiera es una obligación rabínica, sino una buena costumbre que Israel se acostumbraron a hacer. Hacer, porque es algo bueno, inspirado también en lo que había en la Torá. Pero no podemos inventarnos una nueva mitzvah, y así opina en un nuevo precepto, y así opina Rebbi Meir de Rothenburg, o el Maram de Rothenburg. Así que tenemos 3 opiniones. De todas maneras, no es algo que no se haga. Las 3 opiniones dicen que es algo que se hace. La pregunta es si es una buena costumbre, una obligación rabínica, o es una obligación bíblica. Y sí, es importante decirlo, en el judaísmo sí se acostumbra a dar el diezmo de dinero. ¿Cómo se hace y para qué se da? Eso lo veremos después. Pero ¿quién es el que está obligado a dar el diezmo? ¿Estás obligado o obligada? ¿Seguro que es lo que te estás preguntando? Pues bien, según lo que hemos dicho, las fuentes nos indican en principio, vemos que el diezmo del dinero está inspirado en las antiguas leyes que aplicaban al pueblo de Israel, en la tierra de Israel y no fuera. Y no vimos en ningún verso bíblico que esta sea una obligación universal, que todas las naciones del mundo, en todo lugar, tengan que dar el diezmo. El motivo es obvio. Esta es una ley social para mantener a los pobres de una sociedad y a los ministros religiosos, y no es una ley moral personal que indica cada uno tiene que dar el diezmo, no. Entonces, eso fue ordenado a Israel en tiempo antiguo, cuando vivían como sociedad y conjunto en la tierra de Israel, pero no es algo que se ordene, porque moralmente, cada persona, igual que tiene que amar al prójimo, igual que no matar o no insultar, tiene que dar el diezmo. Eso no es algo que hemos visto en ningún verso bíblico, ni en la tradición judía, en ningún lugar. Sin embargo, aunque no sea universalmente obligatorio, puede ser practicado por todos. Y sí, lo podemos extrapolar, sí, de nuevo, de los diezmos antiguos en Israel a todo el mundo de alguna manera, o del precepto, que según algunos incluso ya dijimos, es bíblico, de diezmar el dinero, lo podemos extrapolar a todo el mundo, a aquellos que quieran cumplir el diezmo de una manera correcta? No como una obligación, pero sí como una buena costumbre, de la cual tendremos muchos beneficios espirituales, y no son pocos, como veremos a continuación. Pero una cosa está clara, dijimos que el diezmo era un medio de justicia social. Y si lo vamos a extrapolar de forma universal, los diezmos, según mi humilde punto de vista, hay que usarlos para mantener a personas dedicadas al servicio espiritual, que no es para ellos solamente, sino que está al servicio del resto de las personas que se nutren de este principio. Y como él está dedicado, y no todos se pueden dedicar, porque la gente tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas, entonces tiene de alguna manera el derecho, ya que está sirviendo a los otros, que se le ayude, o a los pobres, como estuvimos diciendo, porque esta es una medida para equilibrar la economía de un grupo, de una sociedad, de una ciudad, de un país, de la mejor manera. Y creo que este es el mejor momento para decir, no mantengan con el diezmo a personas ricas, porque esto no es justicia social. Los diezmos son para personas o que están en necesidad por ser pobres, o que están muy necesitadas por no poder trabajar y estar ocupados en lo espiritual. Por eso ya te dije desde el principio, no me des a mí los diezmos. Yo soy una persona que gracias a Dios no lo necesita, tiene su trabajo y se dedica, como ves a este canal de YouTube que está monetizado y otras cosas, a también ganar mis propios ingresos. Así que no necesito los diezmos. Y ahora veamos las diferentes promesas que hay alrededor del diezmo. El profeta Malaquías, que ya vimos, nos dice, «Trae todos los diezmos a la tesorería del templo, ya haya alimento en mi casa». Y dice algo y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, no se puede probar a Dios, pero en esto se puede probar a Dios, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es increíble.
Pruébame, dice Dios, trae los diezmos y vas a ver que la bendición cae hasta que sobreabunde. Como dijimos, hay opiniones que está hablando de diezmo de dinero, así dice el Sefer Hasidim, y algunos dijeron que de aquí se aprende también el precepto bíblico que todos podemos imitar. También en el libro de Deuteronomio 14:22 está escrito Aser te aser et koltwatzareya diezmar, diezmarás toda tu recolecta. ¿Por qué dice 2 veces diezmar, diezmarás? La palabra diezmarás, que en teoría sobra, se puede leer de otra manera en vez de te hacer tisher. Es la misma palabra, y ahora significa diezmar, y te enriquecerás. Y dicen, nuestros sabios, diezma para enriquecerte. Y ya vimos que eso tiene fuente en el texto bíblico. Dijo Rabí Akiva que los masrot, los diezmos, son algo que nos va a ayudar a la riqueza, así que vale la pena. Pero ¿cómo dar el diezmo? Lo primero que quiero decir, y más importante, no todos tienen que dar el diezmo. Dijimos que esto era para justicia social. Hay gente que no tiene que diezmar. Los sacerdotes, por ejemplo, no diezmaban, aunque los levitas sí diezmaban de lo que se les daba, que era menos. Es decir, si eres una persona que no tiene lo suficiente, que no tiene beneficios, que está en pérdidas continuas, estás en un problema económico y el dar el diezmo solo va a ser una carga más para ti porque lo necesitas para sobrevivir. Según la ley judía, no hay que dar el diezmo. Por otro lado, entiendo que quieras de alguna manera tener la bendición de darlo por las promesas que éste tiene. Pero hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, puedes separar el diezmo y usar este diezmo para diferentes necesidades tuyas como básicas, como hacer caridad con uno mismo, o separar el diezmo para necesidades espirituales, como formaciones, libros o otras cosas. Entonces, de alguna manera estarás dando el diezmo, pero lo estarás usando para ti. No tendrás que sacar estas formaciones de tu propio bolsillo, sino del diezmo. Obviamente que lo ideal es estar en un estado en el que lo podemos dar a otros. Otra cosa es que el diezmo se da de los beneficios. Si yo gané este año con mi negocio $1,000, pero me costó invertir 2,000 y tengo una pérdida de 1,000, no voy a dar el diezmo de los 1,000 que gané. Y voy a hacerme más pérdidas. En este caso, no tendremos que dar el diezmo, solo el dinero que me llevo a mi bolsillo, que es pura ganancia. De eso tengo que dar el diezmo. Y de esto sí se acostumbra a dar todo. Entonces yo tengo que mirar no mis ingresos brutos, sino de mis ingresos limpios. Tengo que ver lo que me queda y dar el diezmo de eso. Diezmo es el 10%. Pero nuestra tradición dice que se puede dar más, incluso, por ejemplo, el 20%. Y se dice no dar más del 20%. Si alguien tiene tanto dinero, amén, que así sea, que puede dar todo lo que quiera, amén, que así sea también, que den mucho, entonces se puede dar más que eso. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay muchos casos, hay muchas leyes. Tengo una casa, la compré a $1,000,000 y la vendí a $12,000. Tengo una ganancia de $2,000. De esos $2,000 tengo que dar el diezmo. Pero a veces no es tan claro por qué ahora la casa vale $2,000 más. Porque los intereses de todas las casas subieron. No porque hayas ganado. En verdad no has ganado nada. Porque si ahora quieres comprar otra casa, no tienes ganancia, vas a tener que pagar lo mismo. Entonces hay que calcular el interés que subió y después solamente lo que es pura ganancia, y no solamente interés, es lo que vas a dar el diezmo. Digo, es algo complicado, pero la idea es clara. Hay otra cosa que escribieron, que aquellas personas que no tienen para dar el diezmo con dinero, pueden dar el dinero con servicios. Por ejemplo, si alguien es pintor y puede pintar la casa de alguien y sabe que eso vale, me invento, $500, pues se le puede considerar, si lo hace gratuitamente, que está dando como $1,500 a alguien que lo necesita.
El diezmo entonces se da como una especie de caridad a aquellos que realmente lo necesitan, o a proyectos que, como están ocupados en esparcir la luz espiritual, no tienen monetización, no ganan de eso y necesitan de tu apoyo. Proyectos que ganan, no hay que apoyarles con el diezmo. Otra cosa muy importante, y es que hay mucha gente que se le da caridad, toma de esa caridad y da el diezmo. Eso no tiene ninguna lógica, porque la persona que te te lo está dando para tu necesidad, no para que se lo des a otro. Así que si quieres dar el diezmo de algo que te han dado como caridad, tienes que preguntarle y dar permiso a la persona que te lo dio. Estos son detalles. Creo que la idea en general está clara, y si no, puedes preguntarme en los comentarios. Y por último, terminemos el gran secreto del diezmo. Según la Cábala, diezmo viene de 10, y siempre que vemos 10, tenemos un esquema de las 10 sefirot. La última de ellas se llama Malyut. Malyut es la última de las sefirot, la décima de las sefirot. Vimos que el primer diezmo lo dio Abraham aquí en Amalkí Tzedek. Tanto la palabra Malkí, que significa mi rey, como Tzedek, justicia, son cosas que se atribuyen a la sefirá de Malkut. Malkí es rey, reinado, como Malyut igual y Tzedek también. Malyut es llamada Tzedek. Esta Malkut es llamada pobre de Alá, y se dice que Leit Lamegar Meklum no tiene por ella misma nada, tiene que recibir de otros. Por eso es justo en esa parte, justo la décima parte que nosotros damos el diezmo. ¿Por qué? Porque ella está abajo y solo recibe de lo que hay arriba, y no le da a nadie. En el momento que yo tomo la décima parte a esta Malhut que solo recibe, y la convierto en dádiva, y doy mi diezmo, y doy mi caridad. Estoy transformando mi ego de recibir en algo que doña, estoy haciendo una transformación en mi Malhut de algo que recibe a algo que doña. Como no tiene nada de ella misma y lo recibe de arriba, cuando yo doy, ¿qué digo? Yo recibo todo de arriba, todo lo que tengo no es mío, es de arriba. Por eso yo lo doy por orden divina. Yo lo doy porque Dios me lo dijo. Yo doy por ayudar a la obra divina en el mundo, a la justicia divina en el mundo, al bien, a la luz del mundo. Entonces yo de alguna manera estoy tomando esto y estoy convirtiendo a mi parte de recibir en dar. No solo recibo, sino que me convierto en dador. Me parezco más al Creador y me apego más al Creador. Y como me apego más al Creador, entonces me convierto en alguien más bendecido. Y eso se expresa en toda la bendición económica. Y cuanto más das, más recibes, porque vacías el que leía el recipiente y ahora se llena de nuevo. Por eso el Creador promete tanta bendición cuando damos, porque ahí radica el verdadero secreto. Nos estamos transformando en seres que reciben para compartir. Y al saber que todo lo que recibes lo utilizas también para dar, Él decide multiplicar tus bendiciones una y otra vez. Este es el secreto y el misterio detrás del diezmo. Espero que este contenido te haya sido útil y te haya aclarado dudas. Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios, siempre desde el respeto. Sigamos enriqueciendo este debate en comunidad y nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. Te espero en el próximo video que, por cierto, te dejo por aquí. Shalom.